que venimos observando sobre lo referente a las columnas, ¿no? Las columnas en el diseño de flexo-compresión, que lo veníamos realizando hasta ayer. Les envié en las horas de la noche prácticamente las últimas videoclases que yo pensé que las habría enviado antes, pero las había tenido incluso sin convertirlas al formato para poder subirlas a YouTube. De todas maneras, las he enviado, que tienen que ver con los diseños sobre, es decir, la consideración de la situación de las columnas sometidas a flexo-compresión y algunos ejemplos que dábamos allí referentes a esa situación. Entonces, podríamos decir que el diseño de flexo-compresión está culminado y la pretensión en esta ocasión es la de tratar de abordar el diseño de las mismas columnas a la luz del cortante y a la luz del confinamiento. La flexocompresión pues es un aspecto importante, como lo hemos podido ver, para determinar el refuerzo longitudinal que requiere una columna. Es decir, de todas maneras es como dimensionar la sección transversal de la columna y a la vez es... vamos a grabar porque no estoy grabando. Muy bien, entonces decíamos que en la parte precedente hemos visto las columnas en lo referente al diseño a flexocompresión, en el cual, o en esta parte, digamos, se había abordado la determinación de la sección transversal de concreto de la columna, así como la determinación de la sección transversal de acero de refuerzo convertido a barras de ese material, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mirar que me puedo... Ubiquemos alguna imagen con el fin de poder... que tengo aquí. Bueno, por lo pronto compartamos esta parte miremos a ver, del capítulo 21, donde vamos a abordar entonces el tema referente al refuerzo por confinamiento y al refuerzo por cortante. Podemos decir indistintamente, o primero refuerzo por cortante y luego refuerzo por confinamiento. Resulta que los dos son muy importantes en este elemento de columna. También son importantes los conceptos de confinamiento y cortante en vigas, ¿no? Cuando vimos en el concreto armado 1, nunca vimos el refuerzo por confinamiento, pues tratamos de mirar ahora esa situación en la parte teórica. Es como decir que el ingeniero tiene que analizar los elementos que hacen parte del sistema primario de resistencia sísmico, como son las vigas y las columnas que hacen parte de pórticos resistentes a las principales solicitaciones, a momento, a fuerzas cortantes horizontales, a fuerzas axiales, ¿no es cierto? Las columnas. Pero las vigas también son elementos que resisten flexión y cortante. Pero además de esto, las normas, o la norma colombiana, las normas en el mundo, y específicamente las normas colombianas, exigen la revisión o establecen la revisión digamos, del refuerzo que debe colocarse por confinamiento. Es decir, que además de haber determinado el cortante, una vez determinado el cortante, chequear el refuerzo por confinamiento. ¿En qué consiste el refuerzo por confinamiento? Es el mismo refuerzo consistente en flejes que rodean al refuerzo longitudinal y que además es necesario colocar algunos elementos de refuerzo adicionales que pueden consistir en ganchos suplementarios
o ganchos sísmicos para hacer o cumplir mejor el propósito del confinamiento. Entonces, es, digamos, este aspecto del confinamiento una necesidad o un aspecto importante para considerarlo, no se puede dejar de lado. Es tal entonces que cuando uno diseña por cortante y encuentra flejes con una determinada separación, por decir, los encontramos cada 15 centímetros de separación, y los flejes por confinamiento nos pueden decir en un momento dado que se requieren flejes por confinamiento cada 9 centímetros. Entonces, prima la exigencia de confinamiento, colocarlos cada 9 centímetros por exigencia de confinamiento en lugar de colocarlos cada 15 por exigencia de cortante. Pero también puede ocurrir lo contrario. Puede ser que en un caso particular se requiera, al hacer el diseño por cortante, se requieran refuerzos, o sea, flejes separados, por decir algo, cada 8 centímetros por cortante y los flejes por confinamiento cada 12 centímetros. Entonces, prima la exigencia de colocarlos cada 8 centímetros, dada la mayor exigencia por efecto de cortante. Entonces, aquí digamos que una y otra, estas dos consideraciones son importantes tenerlas en cuenta. Muy bien. Para el efecto de este diseño en elementos que hacen parte del sistema primario de resistencia a fuerzas horizontales, hay que conducirnos aquí, como estoy indicando, al capítulo C21, que tiene que ver con registro de diseño sismo resistente. Naturalmente aquí está con este título, pero al hacer el refuerzo, al colocar el refuerzo internamente, en un momento dado puede ser que ese refuerzo por cortante o por confinamiento sea requerido también, alternativamente requerido, no solamente por sismos, sino por fuerzas horizontales de viento, ¿no? Entonces aquí el título está registro de diseño sismo resistente, porque la norma en sí es como norma colombiana sismo resistente, ¿no? Dado que de pronto se enfatiza más en ese sentido por la situación geológica, tectónica, qué sé yo. Pero pues, no se puede olvidar que las zonas costeras como Barranquilla, Cartagena, son susceptibles de grandes, digamos, tempestades o huracanes que conllevan a grandes fuerzas que se aplican sobre las estructuras y que habría que analizar a la luz del viento y del sismo cuál de las dos es la que más prima y toma envolventes para efectos de los diseños. Entonces, en la costa, pues no es tan grave el efecto de zonas de amenaza sísmica, sino más bien amenaza eólica, que puede ser considerable. Ya la zona de amenaza sísmica es de menor magnitud que las zonas, otras zonas de Colombia, como por ejemplo la nuestra, donde nuestra zona de amenaza sísmica alta y por tanto este aspecto hay que considerarlo notablemente o digamos con bastante importancia. Bueno, entonces en este capítulo C21, que es importante que lo lean, ¿no? Leerlo es importante para tomar conciencia de lo que se requiere, de los elementos que hacen parte de una estructura primaria, todos los elementos que hacen parte de la estructura primaria, como son los marcos o los pórticos, en uno y en otro sentido, o sea, pórticos tridimensionales exigidos por las cargas verticales y horizontales que son o constituyen la estructura primaria. Entonces, todos ellos, en este caso, vigas, columnas, muros de cortante, elementos especiales, cimentaciones, etcétera, que tienen que ser considerados a la luz de las exigencias de este capítulo C21. Entonces, este capítulo dice, mirándolo aquí, dice registros generales, alcance, el C21.1.1, dice el capítulo C21 contiene disposiciones para el diseño y la construcción de los elementos de concreto reforzado de una estructura en la cual las fuerzas de diseño relacionadas con los movimientos sísmicos se han determinado con base en la disipación de energía en el rango no lineal de respuesta. Entonces, aquí hace referencia, entonces,
en la lectura de los siguientes artículos a situaciones que se han considerado anteriormente. Dice, el título A del reglamento NSR 10 designa la capacidad de disipación de energía de cada sistema estructural de resistencia sísmica, como se indica en C1191 para estructuras de concreto estructural. Nosotros, como estamos en concreto estructural, tenemos que considerar entonces esta situación. El siguiente artículo dice, todos los elementos deben cumplir los requisitos de los capítulos C21 a C19 y C22. Las estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía mínima, DMI, moderada DMO y especial DES, deben cumplir con C21.114 a C21.118, tal como sea aplicable. Entonces aquí pues se refiere a estos aspectos de las estructuras designadas como DMI, DMO y DS. Está diciendo entonces que debe cumplir cada una de ellas lo establecido en cada sección. Para la DMI, en la sección C21.2, C21.1.2, en la DMO, de la C21.1.2 a la C21.1.8, y para las DES, que son de disipación especial, del 21.1.2 al 21.1.8 y además del 21.11 al 21.13. Quiere decir que hay más exigencias para estructuras designadas con esta condición de disipación de energía especial. Entonces, hay que leer toda esta parte, ¿no? Los sistemas estructurales designados como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas deben limitarse a aquellos designados por el título A del reglamento NSR 10. Los siguientes requisitos deben ser cumplidos por todo sistema estructural designado como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, sin distingo de su capacidad de disipación de energía. Entonces, están relacionando los elementos estructurales o digamos, sí, en este caso, los pórticos, los muros, los pórticos intermedios, etcétera, todos los, generalmente los pórticos que hacen parte del sistema de resistencia sísmico. Entonces, les ruego el favor, lo lean, es importante detenerse para mirar con mayor, digamos, más puntualmente lo que se refiere a la exigencia o las exigencias que hay respecto a este tema de las condiciones o las características o las exigencias especiales de estructuras con capacidad sismo resistente, ¿no? Muy bien. Sigamos más abajo, vamos a ver dónde podemos encontrar. Aquí hay en la parte de los comentarios, aquí está como una tabla de, como lo dice aquí, secciones del capítulo C21 que se deben satisfacer en las aplicaciones típicas. Entonces aquí está que es lo que debe cumplirse para digamos, la estructura con la designación correspondiente, DMI, DMO, DS. ¿Qué es lo que debe leer de acuerdo a esta tablita? De pronto es una buena manera de tenerla a la mano para ver qué es lo que exige. Obviamente todo lo que se exige acá en esta columna tercera o en esta columna última, mejor, de estructuras con disipación especial, de disipación de energía, es más exigente que las demás. En estas precedentes, miren, algunos no exigen, no hay ninguna exigencia, y mucho menos en las estructuras con disipación mínima. Entonces, ¿para qué condiciones? Para requisitos de análisis y diseño, para materiales, para elementos del pórtico, para muros estructurales y vigas de acople, para muros estructurales prefabricados, para diafragmas y cerchas, para cimentaciones, para elementos del pórtico que no se han diseñado para resistir fuerzas inducidas por movimientos sísmicos, para anclajes, para todas estas, digamos, componentes que resisten los efectos sísmicos, ¿no? Entonces es importante pegar una chequeadita, no olvidarse que existe esta tabla que puede ser de buena ayuda para uno como que ir más directamente a mirar qué es lo que dice respecto a materiales, por ejemplo. Va uno allá a mirar, como estamos aquí en Pasto y estamos en zona de amenaza sísmica, es tan alta donde tenemos entonces que emplear
la designación de estructuras con disipación especial, de disipación de energía, ¿no? Entonces, es bueno tenerlo eso. Vamos aquí, leamos aquí, dice C21.1.2, análisis y diseño de elementos estructurales. En el análisis debe tomarse en cuenta la interacción de todos los elementos estructurales y no estructurales que afectan la respuesta lineal y no lineal de la estructura ante movimientos sísmicos. Entonces, permiten elementos rígidos no considerados como parte del sistema de resistencia sísmica ante fuerzas sísmicas con la condición de considerar y tener en cuenta en el diseño de la estructura su efecto en la respuesta del sistema. Se deben considerar también las consecuencias de las fallas de los elementos estructurales y no estructurales que no forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Bueno, importante entonces leer la parte normativa como la parte de comentario. Miremos un poco más abajo, factores de reducción de resistencia. Entonces aquí está hablando de los factores de reducción de resistencia que deben ser los indicados en el C934, ¿no? C concreto en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y especial. Entonces se están hablando sobre estas exigencias, digamos, en cuanto a los factores de reducción. Esta parte, otra viene aquí C21, C21.1.4. Ahora acá dice concreto de estructuras con capacidad de disipación, refuerzo en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y especial, refuerzo. Y vamos hacia abajo. Aquí he resaltado algo refiriéndose a un valor de F sub y, que es el valor del F, digamos en este caso F sub y es el refuerzo longitudinal y F sub y se refiere al refuerzo al esfuerzo, digamos. A ver, F sub y viene a ser el esfuerzo del refuerzo longitudinal y F sub y se refiere al esfuerzo del refuerzo transversal. Y el refuerzo transversal, en este caso, podrá ser para disipar o para atender digamos, al chequeo, a la revisión y al diseño por confinamiento o por cortante, o también puede ser por torsión. Ustedes saben que los flejes son elementos de refuerzo transversal que son usados como también elementos para combatir, para neutralizar, para contrarrestar, para trabajar en el caso de que sea exigida también la estructura o el elemento estructural por solicitación de torsión. Pero entonces en este caso estamos hablando de el valor de F sub y usado para calcular la cantidad de refuerzo de confinamiento no debe exceder de 700 megapascal. Está refiriéndose a que el acero empleado para esto, al menos en nuestra norma, no debe exceder de 700 megapascales. Nosotros no tenemos ese tipo de acero, pero puede ser que el término F sub y también se refiera a, vamos a ver, para calcular un elemento o digamos un factor o un parámetro de cálculo en el camino que conduce a unos momentos probables que lo vamos a ver más luego. Entonces puede ser que se esté refiriendo a eso también, F sub y, que a veces puede ser el 1.25 de F sub y. Lo miraremos más luego. De todas maneras, aquí lo he resaltado, por algo lo resalté. De todas maneras es importante que se reflexione sobre eso. Empalmes mecánicos en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y especial. Aquí siempre están dándole como un tratamiento general a los dos casos de estructuras con disipación moderada y especial, ¿no? A la disipación mínima no se está considerando porque realmente no se requiere ese tipo de exigencia para esas estructuras clasificadas o designadas como de disipación mínima. Está hablando de los empalmes, de los traslapos, ¿no? Cómo deben hacerse, y obviamente los empalmes y todo existen tipo 1 y tipo 2 y están en el capítulo correspondiente del desarrollo del refuerzo. Recuerden que el capítulo correspondiente al desarrollo del refuerzo es el capítulo C12,
Y entonces lo envían a uno, dice los empalmes mecánicos tipo 1 deben cumplir con C12.2 o de C12.14.3.2, o los empalmes tipo 2 también se va a C12.14.3.2, o sea, lo está remitiendo a uno que para efectos de empalmes del refuerzo, uno haga esos traslapos o esos empalmes de las barras de refuerzo recurriendo a las exigencias dadas en el capítulo C12 y específicamente donde se refiere a empalmes o traslapos o sí, traslapos entre barras o empalmes del refuerzo longitudinal. Bueno, también importante mirarlo, leerlo para tener mayor conciencia de estas exigencias. El C21.1.7 dice empalmes soldados en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada y especial. También es algo para mirarlo. Si se puede, qué es lo que se debe hacer, si es posible que se haga soldaduras o no, o simplemente se empleen otro tipo de anclajes o de empalmes o de traslapos que pueden ser también mecánicos. Entonces hay que mirar esta parte para ese efecto. Está refiriéndose al refuerzo longitudinal, ¿no? El anclaje al concreto, el anclaje al concreto es otro aspecto que en los últimos tiempos se va volviendo más importante. Si de pronto uno como que lo pasa así como de ladito, ¿no? Como que pasa haciendo un guiño nomás y sigue adelante uno, pero realmente cada vez esto se vuelve más importante. Este aspecto, este tema o este concepto, emplearlo en la conformación, en el establecimiento de las despieces, de la colocación de los refuerzos, anclajes que pueden ser internos y anclajes que pueden ser dejados para que se empleen posteriormente en la continuación de una estructura o para que sirvan para otros propósitos. En todo caso, el anclaje al concreto es algo importante. Bueno, en C21.2 dice pórticos ordinarios resistentes a momento con capacidad de disipación de energía mínima. Pues sí, aquí hablan sobre los elementos, sobre los pórticos ordinarios resistentes a momento para estructuras clasificadas o designadas como de disipación mínima de energía. Realmente hay que verlo, pero de pronto vamos más específicamente, son, digamos, menores exigencias, pero no debe dejarlo de lado. De pronto no estoy trabajando por allá en algún sitio de Colombia o de Colombia, porque nosotros si estamos mirando estas normas es porque debemos cumplir estas normas que nos rigen. Entonces puede ser que estemos en otro sitio de Colombia donde las exigencias no sean tan grandes, digamos, estamos tratando de hacer un diseño con disipación mínima. Entonces, habrá que conocerlo, porque de pronto uno va con la cabeza llena aquí en este momento aprendiendo, ustedes como estudiantes ya formados como ingenieros miércoles, las exigencias son grandes, esto tiene que ser, esto tiene que ser, y resulta que se va a otro sitio de la geografía de Colombia donde a lo mejor la situación no es tan crítica, digamos, vaya a Leticia o vaya a alguna de las zonas que están en la Orinoquia o en la zona de la Amazonía, de pronto allá pues las exigencias no son grandes, pero puede uno llegar con la cabeza de que voy a enseñar para esto y trae el formato, ya dice es que tiene que ser estas exigencias, olvidándose de que está en un sitio donde no requiere tanto. Entonces hay que tener en cuenta que existen exigencias de menor magnitud, de menor exigencia para esas zonas, ¿no? Por ahora las vamos a pasar por alto, pero de todas maneras, pues un estudiante que sea integral en su propósito, pues trata de echarle una ojeada y mirar a ver qué dice en esta parte, ¿no? Bueno, entonces aquí seguimos avanzando en esta parte. Aquí hablan de los refuerzos, en algunas cosas, disposición de refuerzo en losas, etcétera. Pero pasemos más bien a otra parte. Vamos para... Seguramente esto es, honestamente no lo he mirado, seguramente está tratando de referirse a cumplir con ciertas exigencias para satisfacer el requerimiento para zonas de disipación mínima. En C21.3 dice pórticos intermedios resistentes a un momento con capacidad moderada de disipación de energía, pues ya es un poco más exigente que el anterior, ¿no es cierto?
Dice alcance, las disposiciones de C21.3 son aplicables a pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad de disipación moderada de disipación de energía, que forman parte del sistema de retenencia ante fuerzas horizontales. Entonces aquí estará exigiéndose entonces o sea, estableciéndose las exigencias para pórticos intermedios, ¿no? Intermedios. Hay pórticos extremos, hay pórticos intermedios, ¿no? Disipación, vigas con capacidad vigas con capacidad moderada de disipación de energía. Aquí están entrando, siempre hablando sobre disipación moderada. Entonces aquí en la parte derecha, en la parte derecha vemos aquí un marco en el que tenemos columnas aparentemente más acuerpadas que las vigas, pero ese es un dibujo. De todas maneras, pues se trata de indicar ese marco o pórtico o fracción o sector de pórtico allí, que tiene una luz libre, la viga LSUN y una altura libre de la columna LSU. Se muestran aquí los elementos. Se está mostrando aquí entonces cómo estaría cargada la viga con las cargas que corresponden, ¿cierto? Cargas verticales que van a permitir determinar unos momentos nominales a la izquierda y derecha, M-L y M-R, y que con base en eso podemos determinar nosotros las fuerzas cortantes, ¿cierto? Y se va a determinar entonces un cortante para la viga. Estamos hablando de disipación moderada, ¿no? Estructuras con vigas, con capacidad de vigas, con disipación, en este caso vigas, que está permitiendo encontrar entonces un momento proveniente de unas reacciones, de unas, digamos, acciones, como son los momentos M-L y M-R, que son momentos nominales a la izquierda, left, en inglés, pues el subíndice, y a la derecha, R, right, ¿no? Entonces está hablando de que primero hay que calcular un primer sumando producto de los efectos de los momentos nominales a izquierda y derecha dividido sobre la luz libre, más el efecto de la carga vertical, que es esta W1.2D más 1.0L más 1 más 0.2S. Le dicen muy bien esa parte, que quiere decir que es la carga vertical dividida entre dos. Entonces, de esta manera se estaría como obteniendo, digamos, que la reacción total. La primera sería como la reacción hiperestática y la otra la reacción estática, ¿no? Recuerden que lo que hemos visto por allí, de lo que yo les he hablado, de la reacción estática y de la reacción hiperestática, generalmente es procedente de la presencia de momentos que haya en el sitio. Entonces, está hablando de qué o cómo se obtiene la fuerza cortante para esta situación de una viga que hace parte de un pórtico resistente a esas solicitaciones de tipo sísmico, ¿no? o digamos en exigencias de tipo sismo resistente. Aquí tenemos entonces las vigas y la columna se trata por separado. También se tiene la columna como elemento vertical, el cual está sometido a una fuerza axial, PSU, una respuesta PSU debajo, un momento también nominal, tall, en la parte superior, quiere decir en inglés, y esto M-B, el momento nominal en la base, base, ¿no es cierto? Entonces, es el momento M-T y M-B que actúan sobre la columna, y además de la fuerza axial, pues obviamente están los momentos flectores, está la altura libre de la columna LSU y están las fuerzas cortantes BSU y BSU, que son las que interesa conocer en este caso, como fuerza cortante horizontal. ¿Y cómo se establece esa fuerza cortante? Pues acudiendo a, solamente en este caso, porque no hay presencia de cargas transversales en el recorrido, solamente hay momentos
Entonces, la fuerza cortante es el resultado de un análisis hiperestático, o sea, de la suma de los momentos que existen allí, obviamente suma algebraica, ¿no? Aquí estamos dos momentos que están girando en sentido horario y que generarían una doble curvatura sobre la columna, ¿no es cierto? Si miramos ese aspecto. Pero entonces, de todas maneras, están girando en el mismo sentido y diríamos que al girar en el mismo sentido se suman el momento en la parte superior nominal y el momento en la parte inferior nominal, divididos sobre la altura de la columna, y de esa manera se obtiene la fuerza cortante, que es, para este caso en particular, ¿no?, para vigas y columnas, en este caso con condiciones de disipación de energía moderada, porque no solamente la viga, sino la columna. Muy bien, aquí hacen unas exigencias respecto a las consideraciones que debe tener. Entonces, para este tipo de elementos hay unas exigencias en cuanto a qué se dice, cómo deben colocarse los estribos, a qué distancia deben colocarse, etcétera, etcétera. Esa es una serie de exigencias para ese tipo. Bueno, columnas con capacidad moderada de disipación de energía. Entonces aquí viene a tratar específicamente lo de columnas en estructuras con capacidad de disipación de energía. Por aquí hablan de la cuantía volumétrica, que es cuando se hace refuerzo en espiral, ¿cierto? Bueno, vamos para acá. Aquí habla de unas características especiales para la determinación, entonces, de los refuerzos transversales en las columnas específicamente, a la luz de considerar una estructura con la designación de disipación moderada, ¿no? Estas mismas expresiones, todo esto lo vamos a encontrar para estructuras con disipación de energía especial. Entonces, todas estas exigencias son similares, hablan de una longitud L sub 0, como la vamos a ver nosotros. Dentro que nos vamos a concentrar en esta parte. Bueno, 21.13, resistencia mínima a la flexión de las columnas de pórticos con capacidad moderada de disipación de energía. Es una parte también interesante en la que está hablando de columnas moderadas aquí, lo vamos a ver luego en columnas con disipación, perdón, estructuras con disipación moderada, lo vamos a ver en estructuras con disipación especial. En todo caso, las resistencias a la flexión, ¿no? Ojo que resistencia mínima a la flexión de las columnas de pórticos con capacidad moderada de disipación de energía, de las columnas, ¿no? Entonces dice que la resistencia a la flexión de las columnas debe satisfacer la ecuación C21.4, donde dice que la suma de los momentos nominales en la columna o en el nudo, en un nudo, pero la suma de los momentos nominales que se presenta en un nudo, no, este n no se refiere a nudo, sino se refiere a nominal, ¿no? Pero me estoy refiriendo a que la suma de momentos en el nudo correspondiente a los momentos nominales que provienen de las columnas, digamos, superior e inferior, hablemos en un nudo, debe ser mayor o igual al 1.2 o al 120% de la suma de los momentos nominales que llegan a ese nudo por parte de las vigas. Entonces, es una condición que se debe cumplir como una exigencia para la resistencia mínima a la flexión de las columnas de pórticos con esta capacidad de disipación. Aquí está la parte literal que explica esto de los momentos, que prácticamente se da en el nudo donde confluyen vigas y columnas. Bueno, seguimos. Aquí ya habla de muros estructurales intermedios con capacidad de disipación de energía. Lo pasamos. Nos vamos llegamos aquí, a C21.5, que es elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momentos con capacidad de disipación de energía especial.
Ojo, tengamos en cuenta que esto sí cubre todo. Este es más exigente que todos los anteriores y nos corresponde, por supuesto, mirarlo aquí. Elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía. Está llevando a elementos, ¿no? Elementos sometidos, pues los principales elementos sometidos son las vigas y las columnas que forman los pórticos. Muy bien. Alcance, dice, las disposiciones de C21.5 son aplicables a elementos de pórticos especiales resistentes a momento diseñados principalmente para resistir flexión. Estos elementos de pórtico también deben satisfacer las condiciones de C21.511 a C21.514. Aquí está refiriéndose más bien a vigas, ¿no? Sometidos a flexión, sí, me disculpan lo que dije. Esto se refiere a elementos sometidos a flexión. ¿Cuáles son dentro de los pórticos? Elementos sometidos a flexión esencialmente son las vigas, ¿no? O sea, elementos sometidos a flexión en pórticos. Entonces, claro, son las vigas, porque las columnas son elementos sometidos a flexión y a compresión. Aparte de otras cosas. Las vigas también, pues, aparte de estar sometidas a flexión, se someten a otras cosas, que son como las fuerzas, digamos, de corte o otras solicitaciones, pero está hablando de la flexión. Entonces son vigas. Entonces, en este caso, está refiriéndose que la fuerza mayorada de compresión axial en el elemento P1 no debe exceder de A sub G'C sobre 10. Esto no es extraño, ya lo vimos por allí en alguna parte cuando se trataba de elaborar las gráficas de interacción carga-momento. Recuérdenlo, por allí hay un valor que dice que es el 10% de AG por F'C. En este caso se trata de la viga, entonces la fuerza mayorada de compresión axial en el elemento no debe exceder, obviamente porque es una viga. Se procura que no exceda. En las columnas se exige todo lo contrario, ojalá que esté por encima de esto, ¿no? El siguiente artículo dice, la luz libre del elemento LSN no debe ser menor que 4 veces su altura útil, ¿no? También, pues, por supuesto, está refiriéndose a la viga. El ancho del elemento B sub W, o sea, de la viga, no debe ser menor que el más pequeño, entre 3.3H y 250 milímetros. Es otra de las exigencias en cuanto a elementos sometidos a flexión. El ancho del elemento B sub W se refiere a las vigas. No debe exceder el ancho del elemento de apoyo, o sea, de la columna, C sub 2, más una distancia a cada lado del elemento de apoyo que sea igual al menor entre A y B. Entonces, miren, esta situación está indicada aquí, más o menos, ¿no? Está indicada aquí en alzado y en planta. Miren ustedes, aquí dice, se figura 0.2151 máximo ancho efectivo de una viga ancha y refuerzo transversal requerido. Entonces, miren, la viga, ¿no? Póngale cuidado a esto porque en esto, supongo, y no supongo, sino alguien en alguna ocasión me preguntó, pero muchos de ustedes deben estar con esa inquietud. Hombre, ¿qué tanto puede ser más ancha la viga que la columna que la soporta? Entonces una vez dice, yo no me quiero salir del borde de la columna. Pero aquí está, entonces dice, figura CR2151, máximo ancho efectivo de una viga ancha y refuerzo transversal requerido. ¿Cuál es el ancho de la viga? Esta es la viga que estamos mirando aquí, ¿no? Si la podemos mirar. Y dice que la distancia de la viga es B sub W, este sería B sub W. La altura de la viga, pues sería esta, ¿no? O sea, esta altura de la viga desde aquí hasta ahí. ¿Y qué es la columna? La columna tiene un ancho que es C sub 2, miremosla acá en planta, ¿no? Aquí miramos en planta. La columna la vemos aquí, tiene una dimensión C sub 2 por C sub 1, ¿no? C sub 1 por C sub 2. La viga que estamos considerando es esta, viene desde por aquí, es tan ancha que tiene una magnitud aparentemente como desproporcionada a los ojos de uno. Y dice, caramba, pero ¿cómo es que tan ancho es?
pero realmente son las disposiciones que hay al respecto que le dicen, sí señor, puede utilizar una viga más ancha que la columna. Y esta viga, entonces, siendo de este ancho, y estamos analizando en esta dirección, en la dirección norte-sur, se está haciendo un corte AA en ese sitio, y se está mirando que cuando la viga es más ancha, esta debe cumplir con unas exigencias. No puede tampoco uno ir a hacer un sobreancho de una viga más allá de unas exigencias determinadas. ¿Cuál es la exigencia determinada? Dice que este es el borde de la columna, como el borde de la columna del otro lado. Entonces, hay un sobreancho hacia la parte izquierda y un sobreancho hacia la parte derecha, donde se dice que este sobreancho no debe ser mayor que el menor entre C2 y 0.75 de C1, ¿cierto? Entonces, está colocando esa situación. Póngale cuidado a eso. C2 y 0.75 de C1. ¿Cuál es C1? Ya lo vimos, ¿no? Aquí está C1. ¿Y cuál es C2? En todo caso, tiene que mirarse esa situación. Me detuve aquí un poquito porque es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a ver una viga, mire cómo se forma la viga, saliéndose por los lados de la columna. Algunas barras de refuerzo pasan por el centro, por el núcleo, en cuanto al refuerzo negativo de la viga, ¿no? Y el otro refuerzo negativo se coloca en las partes laterales por fuera, pero hay un refuerzo transversal, hay unos flejes grandes que envuelven a toda esta conformación. Entonces, aquí está refiriéndose, digamos, está mostrando en corte vertical, diríamos, de un nudo, o de un nudo no, sino de... Sí, de un nudo, prácticamente, porque esto se encuentra donde encuentra una columna y encuentra viga. Corte vertical y corte horizontal, donde uno puede ver desde encima, como volando por encima y mirando cuál es la columna. Veríamos la columna completa, C1 por C2, y estaremos mirando la viga que está recorriendo en este sentido, ¿no? Muy bien. Muy bien, pasamos, refuerzo longitudinal, dice en cualquier sección, bueno, esto se refiere a las cuantías, esto ya lo contemplamos en el armado 1, no hay necesidad, sin embargo, pueden leerlo ustedes y si encuentran alguna incongruencia o alguna cosa que de pronto no se ajuste con lo que vimos el semestre precedente, en concreto armado 1, puede decir, profe, ¿y aquí por qué dicen esto si usted dijo esto otro? Entonces, por favor, echen un vistacito. Bueno, dice que... Bueno, aquí sigan hablando del refuerzo longitudinal. Seguramente es en... Perdón, un momentico, me regreso un poquito porque ando... Como que me despisté. Ah, sí. Está hablando del refuerzo longitudinal de los elementos sometidos a flexión. Entonces, hasta ahí están hablando de la viga, el refuerzo longitudinal de la viga, las cuantías de la viga, las distancias, etcétera, etcétera, los refuerzos, etcétera. Bueno, ahora sí viene el refuerzo transversal de las vigas, ¿sí? Que es un refuerzo transversal. Dice... Deben disponerse estribos cerrados de confinamiento. Ojo a esta parte, ¿no? No tengo forma de colocarle aquí como resaltar, pero se está refiriendo al refuerzo transversal para la viga de confinamiento, ¿no? Vamos a ver. Deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de los elementos pertenecientes a pórticos. De los elementos pertenecientes a pórticos. ¿Cuáles son las columnas y las vigas? Entonces, dice, en una longitud igual a 2 veces la altura del elemento medida desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz en ambos extremos del elemento en flexión. Están hablando de la viga. Sigue, en longitudes iguales a 2 veces la altura del elemento a ambos lados de una sección donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. Sigue refiriéndose a la viga. C21532, el primer estribo cerrado de confinamiento, ojo, de confinamiento, aquí no estamos hablando de estribos de cortantes, no de confinamiento. Debe estar situado a no más de 50 milímetros, o sea, a no más de 5 centímetros de la cara del elemento de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor entre A, B, C y D, ¿cierto?
Mírenlo ahí lo que dice, mientras tanto, les permito un momentico, me ausento para atender acá algo. Muy bien, entonces volvemos a tomar esta lectura. Están hablando de los estribos, entonces como estaba diciendo que la separación de ellos para efectos de confinamiento en vigas, ¿cierto? Dice que el primero no debe ir más alejado de 5 centímetros de la cara del apoyo. O sea, bueno, puede ir al borde, ¿no? Pues los estribos de las vigas nunca pueden meterse en el nudo, recuérdenlo. Los estribos de las vigas no se pueden involucrar dentro del nudo, porque eso es como propiedad de esa invasión, si así lo puedo llamar, de las columnas. Las columnas son las que pueden pasar directo con sus estribos por el nudo. Adiós. Muy bien, perdón. Entonces, tenemos esa situación y están diciendo que a qué separación deben estar los estribos, no más de la exigida o establecida aquí mediante estos 4 literales. Aquí están estableciéndose los estribos, como dirían, en una forma o en otra, con un detalle B, ¿cierto? O van cerrados completamente, es el mejor estribo, o alternativa puede ir así, pero con un gancho complementario o un suplemento, o un gancho suplementario que iría de esta forma, este detalle B. Recuerden que este es detalle A, este es detalle B y este es detalle C. Cuando se los ve integrados aquí, está indicando cómo es que van. Peguen una miradita con más calma luego. Vámonos para más abajo nosotros. Requisitos de fuerza, de resistencia a fuerza acortante. Entonces aquí ya pasan. Recuerden entonces que lo anterior eran requisitos por confinamiento. Aquí viene el requisito de resistencia acortante. Fuerzas de diseño. Entonces toca establecer unas fuerzas para determinar el refuerzo por cortante. Entonces lo vamos a ver en columnas, viéndolo en columnas, lo hacemos extensivo a vigas y de esa manera podrán entender esa parte que no la vimos en el curso precedente con refuerzo de confinamiento, ¿no? Seguramente porque nunca topamos o nunca hubo necesidad de ver un marco, un pórtico bajo la situación más crítica que es en zonas de amenaza sísmica de las diferentes conformaciones que hay, ¿no? Entonces, aquí está indicando como, ya miren, se vuelve a repetir este esquema que lo vimos por allá arriba. Recuerden que ya lo vimos. Y que es
y que es un marco que le decía yo de columnas más robustas que las vigas, con su luz libre en las vigas y con su altura libre en las columnas, que tienen una carga de W sub conformada por esta expresión y unos momentos, aquí no lo llaman M como lo llamaban arriba, M sub NBL, sino aquí es momento de momento probable, lo vamos a ver, momento probable resistente, se llama momento probable resistente, a la izquierda lo llaman 1, momento probable resistente, en el extremo derecho lo llaman 2, y de esa manera se obtiene entonces la fuerza cortante, que aquí no se llama B sub, sino B sub E. Allá lo llamaban B sub, aquí lo llaman B sub E. Entonces estamos hablando de cortante, ¿no es cierto? Está hablándose entonces de una fuerza cortante establecida para la viga que hace parte de un pórtico resistente a solicitaciones horizontales, que esa fuerza cortante se establece empleando el momento probable en el extremo 1 más el momento probable en el extremo 2 divididos por la luz libre, que esta es la reacción hiperestática, ¿no? Más o menos la reacción hiperestática, que está constituida por la carga que viene vertical multiplicada por la luz sobre 2, ¿no? Eso para las vigas, y para las columnas con la misma forma, ¿no? Está estableciendo aquí que se tienen entonces unas solicitaciones sobre la columna, que aquí ya lo llaman de otra manera, diferente a la que la llamaban allá arriba. Miren que en la parte de arriba es momento probable 3 y momento probable 4, ¿sí? Que están actuando en sentido horario, igual que los esquemas son prácticamente iguales que en lo que vimos anteriormente. Una altura libre L sub, una fuerza axial P sub, una fuerza en los extremos cortante B sub 3 y B sub 4, y que finalmente el cortante de diseño para las vigas y columnas se obtiene mediante esta expresión, que viene a ser la reacción hiperestática, ¿no? Horizontal. Esa es la suma de los momentos probables en el extremo 3 y 4 dividida sobre la altura, ¿no? Entonces, esa es entonces la situación. Aquí he dejado un vacío. Aquí debe estar sigamos aquí, leamos un poquito. Dice: la fuerza cortante de diseño B sub E se debe determinar a partir de las fuerzas estáticas en la parte del elemento comprendida entre las caras del nudo. B sub E, ¿no? Se debe suponer que en las caras de los nudos localizados en los extremos del elemento actúan momentos de signo opuesto correspondientes a la resistencia probable M sub PL, y que el elemento está además cargado con cargas aferentes, obviamente con cargas aferentes como las que se indican. Entonces, gravitacionales mayoradas a lo largo de la luz. Muy bien, entonces luego lo vemos en el ejercicio aplicando esto, lo aplicamos en el ejercicio. Pasemos. Refuerzo transversal, aquí empieza a hablar de el refuerzo transversal, ya digo, tal cosa, importante es incorporar de acuerdo a la mitad, compresión peso menor. No, entonces este refuerzo transversal se está refiriendo de todas maneras todavía a elementos vigas, ¿no? Que hacen parte del sistema de pórtico resistente a fuerzas horizontales. Entonces, está hablando sobre una condición de que debe establecerse un valor de B sub C. Saben que el B sub C, la resistencia nominal, fuerza resistente nominal del concreto, ¿no? Aquí está refiriéndose a vigas, que se debe considerar eso. Pasemos aquí a columnas, que volvemos a tomar todo esto de B sub C igual a 0, lo vamos a ver, pero ya para tratamiento de columnas. El aspecto de columnas cubre bastante y nos puede dar como luz para despejar muchas cosas que están considerándose en el aspecto de vigas. Miremos aquí, dice aquí, BC21.6. Elementos sometidos a flexión y a carga axial pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía. Entonces, completo, lo más completo que puede haber. Ojo, elementos sometidos a flexión y carga axial, o sea, sometidos a flexo con presión.
como son las columnas, y que hacen parte de una estructura designada como con capacidad especial de disipación de energía. ¿Listo? Aquí comienza esto, ¿no? Y pues el C2161 dice alcance. Las disposiciones de esta sección se aplican a elementos pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento. A. Que resistan fuerzas inducidas por sismo. Y B. Que resistan fuerza axial mayorada de compresión. PSU. Bajo cualquier combinación de carga que excede a sub G F'C sobre 10, obviamente, que excede, ¿no? Mientras la viga dice, ojalá que no exceda, aquí en las columnas dice que exceda a este parámetro, ¿no? Incluso aquí mismo lo acaba de decir, pero aquí es PSU sobre 20. No, efecto sísmico es menor que a G F'C sobre 20, acá está hablando de que exceda a sub G F'C sobre 10. Estos elementos de pórtico también deben satisfacer C21611 y C21612. Entonces, aquí viene toda la consideración similar a lo que mirábamos antes, resistencia mínima a la flexión de columnas. Las columnas deben satisfacer, las resistencias a la flexión de las columnas deben satisfacer la ecuación C214, la cual se repite acá por conveniencia, otra vez se repite la misma ecuación. Dice que la suma de momentos nominales de las columnas en el nudo, o sea, la suma de los momentos nominales de las columnas que confluyen en un nudo, supóngase una columna superior y una columna inferior, llegan con momentos. Esa suma de momentos debe ser mayor o igual que el 1.2 de la suma de momentos nominales de las vigas que concurren al nudo, igual que lo que vimos anteriormente. Entonces aquí se explica un poquito más, leanlo un poquito ustedes. Bueno, dice las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. Claro. Sí, obviamente deben sumarse, ¿no? Porque no pueden ser contrarios. Los momentos en la viga, si uno mira un pórtico, el momento de una columna que llega por debajo y el momento de la columna que llega por encima tienen la misma dirección generalmente. Sería alguna cosa extraordinaria que no fuese así. Entonces, por eso las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. Deben satisfacerse la ecuación C214 para momentos de vigas que actúan en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se considera. Ojo, que al hablar de ambas direcciones se refiere a que si yo analizo los momentos en las columnas y en las vigas, debe ser en un plano, y luego los momentos en las columnas y en las vigas en el otro plano. No podemos hacerlo simultáneamente todo. Es en el sentido X que hacemos esa consideración y es en el sentido Y que hacemos esa consideración. Es decir, no podemos ir a sumar todos los momentos biaxiales que están ocurriendo en las dos direcciones simultáneamente, ¿no? Bueno, cuando C21662 no se satisface en un nudo, la resistencia lateral y la rigidez de las columnas que soportan las reacciones provenientes de dicho nudo deben ser ignoradas al determinar la resistencia y la rigidez calculadas para la estructura. Estas columnas deben satisfacer C213. Lean esto para mirar un poco más la posibilidad de que, o no la posibilidad, la situación en la que uno pueda encontrarse para resolver esta consideración de la ecuación C214. La idea es que cumplan, que ojalá cumplan, pero si no se satisface, entonces dice, hay que hacer unas consideraciones aquí. Refuerzo longitudinal se refiere al refuerzo longitudinal ya no de las vigas, sino de las columnas. El área de refuerzo longitudinal A sub ST no debe ser menor que 0.01 A sub G, ni mayor que 0.04 A sub G, que ya lo vimos en un momento dado cuando veíamos cuantía mínima y cuantía máxima de columnas. Los empalmes mecánicos deben cumplir con C216 y los empalmes soldados deben cumplir con C217. Los empalmes por traslapos se permiten solo dentro de la mitad central de la longitud del elemento, o sea, en la mitad de la columna, ¿no? Y aquí muestran una sección transversal de una columna. Entonces, aquí puede verse
las nomenclaturas que se emplean, ¿cierto? Aquí se ve una sección transversal de una columna, dice, miremos ejemplo de refuerzo transversal en columnas. Entonces, ¿cómo es que va el refuerzo perimetral? Aquí arranca un fleje perimetral, por todo el perímetro. Y llega al mismo sitio para cerrarse con un gancho a 135 grados. ¿Qué longitudes deben tener esos ganchos? Ahí están diciendo que 6 veces el diámetro de la barra, pero no menor que 75 milímetros, ¿cierto? ¿Qué se tiene además? Se tienen aquí, dice, unos refuerzos, además del refuerzo, además digamos, del fleje perimetral, se deben colocar unos estribos complementarios que tienen un ángulo de 90 grados por un lado y de 135 por el otro, y que se deben colocar en forma alternada, ¿no? Y que aquí tenemos, si aquí tenemos en el sentido Y dos flejes o dos ganchos suplementarios, en el sentido X también hay un gancho suplementario que tiene en un extremo ángulo a 90 grados y en el otro extremo ángulo a 135 grados. Aquí está mostrando unas nomenclaturas que lo vamos a emplear más luego. Por ejemplo, aquí dice BC1 y BC2. Yo las llamo BCX y BCY, más bien. Ya lo veremos en el ejercicio que tenemos, ¿no? BC1 y BC2, o sea, la dimensión de la columna, digamos, de la distancia entre los centros, ojo, del fleje exterior del perimetral. BC1, distancia entre centros de las ramas del fleje exterior o perimetral, llaman BC1, y la distancia entre los ejes de las ramas del mismo fleje, pero en el otro sentido lo llaman BC2. Las distancias aquí las llaman X u Y, en este sentido, separación entre las ramas de los flejes, del fleje perimetral y los estribos suplementarios, se llama X u Y, y en el otro sentido lo llaman X u Y también, la distancia entre entre las ramas del fleje perimetral y el fleje suplementario o el estribo suplementario. Dice aquí la dimensión X u Y centro a centro entre las ramas del estribo no debe exceder de 350 milímetros. El término H sub X, no está aquí, usado en la ecuación C21.2 toma como el mayor de X u Y, como el mayor valor de X u Y, ¿no? Miremos el término empleado en H sub X, ya vamos a ver, en la ecuación C21 se toma como el mayor valor de X u Y. Vamos a mirar. Entonces, digamos que esa era la situación. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a ver los estribos, refuerzo transversal. Si acá se estaba terminando de hablar del refuerzo longitudinal, ¿no es cierto? Que hablaba de que no debe ser calculado con una cuantía mayor a 0.04 ni una cuantía menor a 0.01, ¿no? El A su ST. Y hablaba de los empalmes, etc. Ahora se va a hablar del refuerzo transversal, que es el que está indicándose aquí, en este esquema, y que dice: el refuerzo transversal en las cantidades que se especifican en C21642 más luego hasta C21644 deben suministrarse en una longitud L sub 0 medida desde la cara del nudo y a ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión. Como resultado de desplazamientos laterales inelásticos del pórtico, la longitud L sub 0 no debe ser mayor que la mayor de A, B y C. Vamos a ver qué es. Entonces, podemos mirar, disculpen un momentico, a ver si puedo cambiar de...
Veamos que yo tengo un esquema viejo por aquí y podemos decir que esta es la situación. Aquí hay requisitos especiales para columnas en zonas de riesgo sísmico alto. Eso era como llamaba anteriormente en Colombia. Entonces, miramos aquí esta columna. No sé por qué me escribí. Bueno, esta es una, a ver, ¿dónde puede ser una confinada? Diríamos. Hablemos de este primer piso, porque hay un segundo piso también aquí, pero no lo veo muy claro. Bueno, de todas maneras, no tengo forma como de mostrarlo mejor. Esta parte se tiende a perder, el cursor tiende a perderse aquí. Pero miren aquí, ahí en la parte superior, como que terminara la viga del siguiente piso, ¿no? Es la parte inferior de la viga. Y aquí tenemos, o la parte inferior del nudo de arriba, del nudo de ese segundo nivel. Aquí tenemos un nudo en este sitio donde este nudo está prácticamente encima de un primer piso y debajo del segundo piso. Y entonces, aquí, al referirse a la columna, podemos ver que esta columna está siendo considerada en dos pisos consecutivos. En el primer piso tenemos esta columna que luego se entierra aquí y entra a un pedestal, y por este pedestal llega finalmente abajo a la zapata. Muestra cómo los refuerzos muestra que los refuerzos longitudinales deben empalmarse en la parte intermedia, o sea, si nosotros tenemos, aquí está como mal denominado porque aquí está diciendo que L sub C. L sub C es la longitud entre ejes, ¿no? Debería ser L sub U. ¿Se me entiende? Miren ustedes aquí esta parte. Está hablando de L sub C cuando realmente debería ser L sub, refiriéndose a la distancia libre. Entonces, digamos que la columna puede considerarse para efectos del empalme del refuerzo longitudinal, debe considerarse, y para efectos de estribos también, debe considerarse en la mitad de la altura libre de la columna. Aquí está, pues, con esta L sub C, aceptemos que es L sub medios. En la mitad central de la columna pueden hacerse los empalmes de las barras de refuerzo, no cerca de los nudos. No se debe hacer eso. Ni cerca del nudo superior ni cerca del nudo inferior. Y en los cuartos de esa altura libre, L sub C cuartos y L sub C cuartos, debe considerarse la situación de los flejes con otra separación. O sea, los flejes van con una separación S1 aquí. Y acá en la zona central va con una separación S2, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta eso. Lo mismo acá, cerca del nudo, la separación de los flejes es S1. ¿En qué longitud? En el S1 cuartos, o aquí como lo dice el S sub C cuartos. Bueno, entonces quiere decir que esta es la forma como le indican en el pasado, como le indicaban que debía hacerse. Hay una zona que se llama zona confinada, y esta zona confinada sale desde el nudo hacia arriba como zona confinada y desde el nudo superior hacia abajo, desde el borde del nudo, digamos, desde el borde del nudo hacia abajo, definiendo una longitud que se llama L sub 0. Aquí no le han puesto el nombre L sub 0. La norma actual sí dice que es L sub 0, aquí simplemente dice zona confinada. Pero esa longitud se llama L sub 0. Entonces, para arriba del nudo y para abajo del nudo. Para abajo del nudo también zona confinada, que podríamos llamar L sub 0. Y esa L sub 0 está definida aquí, en esta copiecita que me levanté. Está, porque no encontraba en otra parte, está determinada por 4 circunstancias que se exigían en ese momento. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Miremos entonces situación similar que ocurre en el primer piso. Aquí están hablando del código, obviamente, creo que este es del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes.
espaciamiento según tal cosa. Igual, aquí estamos hablando de una situación donde las barras longitudinales se empalman en la parte intermedia. La separación de los ejes en esa parte de, digamos, LSU medios es más grande la separación. La separación de los ejes en la zona confinada es más pequeña, pues más estrecha. Pero hay entonces zona confinada desde abajo y desde arriba. Entonces la columna va a tener una zona como más holgada, digamos, en cuanto a la separación de estribos en la parte central. Sitio donde también se hacen los empalmes. Recuerden que el empalme de las barras longitudinales no se pueden hacer cerca de los nudos. No está aceptado. Allí se consideran los momentos más grandes que pueden haber y una barra ahí empalmada se puede desanclar o se puede arrancar o se puede, bueno, qué sé yo, no encuentro el término. De todas maneras, se podrían no arrancar, digamos, porque sería bueno si se puede arrancar, porque quiere decir que está bien anclada, ¿no? Sí, puede ser que se salga del concreto, que la longitud no sea suficiente, que el empalme no es adecuado en todo caso en esa zona, ¿no? Muy bien, entonces dejemos esta parte y volvamos a la parte que estábamos mirando de la norma, en la que se está hablando de esas longitudes. El refuerzo transversal en las cantidades que se especifican en tales artículos que van más adelante deben suministrarse en una longitud L sub 0, medida desde la cara del nudo y a ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. La longitud de L sub 0 no debe ser menor que la mayor. Aquí ya es menor, ¿ven? No antes había 4 condiciones. No debe ser menor que la mayor de A, B y C. Entonces, ¿cuáles son? A, la altura del elemento en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir influencia por flexión, ¿no? La altura del elemento, ojo. Acuérdense que el elemento tiene base por altura, sección transversal. B, un sexto de la luz libre del elemento. Un sexto, ¿no? Si la columna fuera de 6 metros, un sexto es 1 metro, ¿no? Si la columna tuviera una luz libre de 6 metros, un sexto sería 1 metro en esa longitud. Y C, 450 milímetros o 45 centímetros. Entonces, la longitud no debe ser menor que la mayor de estas tres, ¿cierto? Entonces, esa sería. En la siguiente parte dice, el refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas que cumplan con 6, 7, 10, 4 estribos cerrados de confinamiento, ¿no? Circulares o estribos cerrados de confinamiento rectilíneos con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra o con un diámetro menor y con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del refuerzo longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneo H sub X dentro de una sección del elemento no debe exceder de 350 milímetros centro a centro. Entonces, eso era lo que hablaba del H sub X, ¿no? De H sub X que estaba hablando aquí, esta parte. Muy bien, entonces habla de la C21643, aquí viene la separación. La separación. Ojo, la distancia es una cosa L sub 0, ¿no? ¿Hasta dónde debe ir? La longitud donde deben colocarse los estribos de confinamiento. Y a este artículo C21643 dice, la separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no debe exceder de la menor de A, B y C. Ojo que se refiere a refuerzo por confinamiento. Aquí no estamos hablando de refuerzo por cortante, ¿no? Tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué está? Dice, A, la cuarta parte de la dimensión mínima del elemento. La cuarta parte. Si tenemos una columna de B por H, y resulta que B es 30 centímetros y H es 40, la cuarta parte de B, que la más chiquita, es 7.5 centímetros. Entonces tendríamos la cuarta parte de la menor dimensión. Ojo,
B, 6 veces el diámetro de la barra del refuerzo longitudinal menor. 6 veces el diámetro de la barra del refuerzo longitudinal menor. Esa es otra de las consideraciones, ¿no? Entonces, y C, S sub 0 es otro parámetro, según lo definido en la ecuación C21 raya 5. Entonces, la C21 raya 5 es esta expresión donde se debe determinar S sub 0. La tercera condición es S sub 0. Y S sub 0 se obtiene mediante esta expresión. Y esa expresión dice que debe ser igual a 100 más 350 menos H sub X sobre 3. El valor de S sub 0 no debe ser mayor a 150 milímetros, en este caso, ¿no? Y no es necesario tomarlo menor a 100 milímetros. ¿Listo? Entonces, miren, H sub X, que es un término o es un parámetro determinado aquí, H sub X, contemplando, dice, usando la ecuación, se toma como el mayor valor de los X sub Y, H sub X, como el mayor valor de H sub Y. Entonces, ya lo veremos en un ejercicio. Entonces, miren, esta situación, lo uno era hasta dónde van los flejes, y en este caso el C21643 se refiere a la separación que deben tener los flejes por confinamiento. En la C21664 dice de proporcionar el refuerzo transversal en las cantidades que se especifiquen de A o B, a menos que en C21665 se exija mayor cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene? Que se debe contemplar la cuantía volumétrica del refuerzo en espiral o de estribos cerrados de confinamiento circulares. Rho sub S no debe ser menor que la requerida por la ecuación C21.6, donde esté la cuantía volumétrica. Y no debe ser menor que la requerida por la ecuación C10 raya 5, ¿cierto? Hay que mirar la que dice. El área total de la sección transversal de refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares a su SH no debe ser menor que la requerida por las ecuaciones C21 raya 7 y C21 raya 8. Aquí está hablando de las ecuaciones para determinar el área de refuerzo transversal a su SH. O sea, aquí hay unos parámetros, hay dos ecuaciones. Entonces debe tomar la que corresponde. Dice: el área total de la sección transversal de refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares a su SH no debe ser menor que la requerida por las ecuaciones C21 raya 7 y C21 raya 8. Entonces, hay que mirar cuál de las dos es menor y con ellas nos vamos. Entonces, tener en cuenta eso. Aquí, más allá de la longitud L sub 0, recuerden cuál era L sub 0 especificada en el anterior artículo, el resto de la columna debe contener refuerzo en forma de espiral o de estribo cerrado de confinamiento que cumpla con C10, con C710, con un espaciamiento S, medido centro a centro, que no exceda la menor de 6 veces el diámetro de las barras longitudinales de la columna o 150 milímetros, a menos que C21632 y C2165 o C2165 requieran mayores cantidades de refuerzo transversal, seguramente por cortante, ¿no? Por cortante puede exigir mayor. C21646, las columnas que soportan reacciones de elementos rígidos discontinuos como muros deben satisfacer A y B. Esta parte de pronto no está contemplada en el ejercicio porque no se trata de un muro. Entonces, esto se vería en un momento en cuando contásemos con esa situación. Pasamos acá. Ahora sí pasamos a C21665. Requisito de resistencia acortante. Acortante. Este ya es otra cosa. Una cosa es requisitos de exigencias por confinamiento y otra cosa es lo que dice aquí el C21665, requisitos de resistencia cortante. Fuerzas de diseño. Aquí es donde dice la fuerza cortante de diseño P sub E, recuérdenlo, se debe determinar considerando las máximas fuerzas que se puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo del elemento. Lo vamos a ver en el ejercicio. Estas fuerzas en el nudo se deben determinar usando las resistencias a flexión máximas probables, M sub PR, en cada extremo del elemento, correspondientes al rango de cargas axiales mayoradas
P sub U, que actúan en él. No es necesario que las fuerzas cortantes en el elemento sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nodos, basada en M sub R de los elementos transversales que llegan al nudo. En ningún caso, B sub E debe ser menor que el cortante mayor, o sea, B sub E es algo que vamos a encontrar. No debe ser menor que el cortante mayorado determinado a partir del análisis de la estructura. Entonces, mire, el análisis de la estructura se considera un cortante. Y aquí vamos a determinar un B sub E, que es otro, ¿no? Ese B sub E no debe ser, en ningún caso B sub E debe ser menor que el cortante mayorado determinado a partir del análisis estructural. Refuerzo transversal. Refuerzo transversal, para este caso, el refuerzo transversal en la longitud L sub 0 identificada arriba debe diseñarse para resistir el cortante suponiendo B sub C igual a 0. Miren, eso era lo que veíamos por allá en vigas. Les dije, no nos metamos allí, lo vamos a meter cuando veamos columnas, ¿no? El refuerzo transversal en la longitud L sub 0 identificada en tal artículo debe diseñarse para resistir el cortante suponiendo B sub C igual a 0 cuando A y B ocurran simultáneamente. Entonces, uno puede suponer que el aporte del concreto, la resistencia nominal del cortante del concreto puede considerar nulo si se cumplen A y B simultáneamente. Pero la idea es que ojalá nunca se cumplan, ¿no? Porque pues, cuando uno considera B sub C igual a 0, se le vuelve más crítica la situación, pero puede darse el caso si estas condiciones se dan. Veamos a ver. El refuerzo de cortante inducido por sismo calculado de acuerdo con C21651 representa la mitad o más de la mitad de la resistencia máxima al cortante requerida dentro de L sub 0. Aquí está como sobado. Más bien lo vamos a ver en el ejercicio y lo van a entender después. B. La fuerza axial de compresión mayorada P sub I, incluyendo el efecto sísmico, es menor que A sub GF' sobre 20. Si se dan esas dos condiciones, entonces B sub C será igual a 0. Nudos, bueno, ya no entramos en unos especiales, nos quedamos allí. Ya sería como para analizar el refuerzo en el nudo, pero ahorita estamos mirando el refuerzo de confinamiento de cortante. Vamos a ver. De todas maneras, si nos alcanza el tiempo lo miramos, pero realmente no es muy, digamos, exigente esta parte. Veamos a ver. Entonces, veamos al menos, dejemos iniciado un ejercicio que yo tengo aquí. Entonces, dice este ejercicio. Dice determinación del refuerzo transversal por cortante. Ojo, voy a empezar al revés. Voy a empezar por la parte del cortante y luego paso al confinamiento. O sea, primero voy a determinar en este ejercicio el refuerzo por cortante. ¿Qué estribos se requieren por solicitación de cortante? Y luego miramos el refuerzo requerido por confinamiento. Y miraremos cuál de los dos o con cuál de ellos nos vamos. Bueno, no sé por qué estoy aquí en honestamente no recuerdo cómo están los ejercicios, pero vamos a ver, no sé. Bueno, vámonos al fin y al cabo. Podríamos irnos en orden de acuerdo a la situación establecida por confinamiento. Vamos a ver qué puede ser mejor aquí. Veámoslo por cortante, porque al fin y al cabo por cortante tenemos unas situaciones de cargas, de momentos, de fuerzas axiales, de momentos flectores, etcétera, que provienen del análisis de la estructura hecho anteriormente, ¿no? Entonces veamos a ver. Y al fin y al cabo es indistinto porque usted puede calcular luego el refuerzo por confinamiento y comparar y determinar cuáles deben ser entonces en definitiva la forma, cómo debe ir el refuerzo transversal en una columna, ya sea exigido en mayor manera por confinamiento o exigido en mayor forma por cortante. Entremos al asunto este.
Determinación del refuerzo transversal por cortante para la columna, diseñada a flexocompresión, o sea, una columna que la diseñamos antes, ¿no? Que ya la mostramos antes. Yo no sé si ya les envié, honestamente no me acuerdo si ya les envié copia de estos ejercicios o si solamente los vimos en la videoclase o en la clase anterior. Bueno. Es decir, se reescriben las características materiales y solicitaciones. Estoy refiriéndome al mismo ejercicio hecho para las columnas C3 y D3 por allá en un ejercicio, creo que es el ejercicio F. No me acuerdo, F. Este es el I, ¿no? Este es el bloquecito de hojas sí que se refieren a este ejercicio, que es la determinación del refuerzo por cortante. Debería haberlo destacado aquí. Bueno. En esas columnas vistas en ese ejercicio F, se tiene una carga axial por efectos muertos, por efectos vivos y por efectos de viento. ¿En las columnas qué? En las columnas C y D del piso tercero. Si nosotros tenemos que por carga muerta, por carga viva y por carga de viento se tienen estas solicitaciones, 105 por carga muerta de solicitación axial, 179 por carga viva y más o menos 2.8 toneladas por carga de viento. Por flexión se tiene en el nudo superior M2 2 toneladas metro, en el nudo superior de carga viva M2 15 toneladas metro. Recuerden que son momentos de servicio, no están mayorados, y en este caso del viento M2 igual a 11.70 toneladas metro. Y en la parte inferior MS1 2 toneladas metro, MS1 14 toneladas metro y MS1 970. Recuerden que cada una de ellas proviene de solicitaciones diferentes, carga muerta, viva y de viento. Columnas C3 y D3, las dimensiones de esas columnas son de B por H 45 por 45 centímetros cuadrados. La longitud de la columna, recuerden, de ese pórtico era de 4.25. La longitud libre de 3.75, dado que las vigas tenían 50 centímetros de espesor. El área de refuerzo que habíamos encontrado para un ejercicio que lo culminamos, que lo mostramos, era de 56.28 centímetros cuadrados, ¿cierto? Que eran 4 barras número 7 más 8 barras número 8, que nos daban 12 barras, recuerden. Lo pueden revisar luego, yo tengo que enviarles esos ejercicios, si aún no lo he hecho, por favor me lo recuerdan. Pienso que ya los he enviado, si no lo he hecho me lo dicen. El F'(C) 28 megapascales y el F'(Y) 420 megapascales. Es la primera página, es un ejercicio de 7 páginas. Vamos para la segunda página. Entonces, aquí en esta página tenemos un recubrimiento, recuerden, por la nomenclatura que nos hemos acostumbrado, que yo les he solicitado que se habitúen a ella mientras dura el curso, y si después les sirve, y si quieren tomar otra nomenclatura en el futuro, ustedes verán, están con su libre albedrío de adoptar o desechar ciertas cosas, pero por lo pronto, mientras estamos entendiéndonos en esta interacción profesor-alumno, conservemos esta nomenclatura que yo he adoptado, porque no está universalizada, no está en ninguna parte. Entonces, el recubrimiento exterior 3.8, el diámetro del fleje 0.95, estamos hablando en centímetros, el diámetro de la barra número 8, 2.54, la altura de la viga 40 centímetros, el gamma H, recuérdenlo, es 45, entonces menos 2 veces D' o D segunda, o sí, D' de segunda, que está identificada como, perdón, sí, sí, está identificada, perdón, aquí no es D', no señor, es 2 veces el recubrimiento externo menos 2 veces el diámetro del gancho menos el diámetro de la barra. Recuérdenlo para poder encontrar el gamma H. Hubo un ejercicio por allá donde hicimos y encontramos eso, y encontramos el valor de gamma H de 32.96. Ahora el gamma es igual al gamma H sobre H. Entonces nos está dando un valor de 0.73. Esto es algo que ya lo vimos en los ejercicios precedentes, de manera que no es nada novedoso o sorprendente, digamos. Tenemos entonces aquí que las cargas axiales son carga axial muerta 1.2 por 105 de lo que estamos mirando aquí encima, en la parte anterior, en la página precedente, ¿cierto? 105 toneladas más 79 es el factor de 1 por carga de viento, menos también 1 por la carga de, este es 1 por carga viva, 1 por carga viva, menos 1 por carga de viento, y está dando 202.2 toneladas.
Este es como P sub 1 y P sub 2 igual, P sub 2 igual a 1.2 de 105 más 79 más 1 por la carga, el efecto de carga de viento, ¿sí? Digamos la carga axial, me está a 207.8. Discúlpenme. Bueno, ojalá que no vuelva a sonar esto, porque es incómodo. Muy bien. El PSU2, 207 y el PSU1, 202, usted dirá, hombre, pero parece ridículo ponerse a hacer eso. Cierto, porque las diferencias de carga son pequeñitas, pero hay que hacerlo, ¿no? Puede existir otros lugares donde este efecto de carga por viento sea más grande, sea más notable y estos valores van a ser, obviamente, van a tener mayor diferencia, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esa situación. Dice, se deben calcular, de todas maneras nosotros vamos a emplear estos dos valores, vamos a ver por qué escogemos uno de ellos enseguida. Dice, se deben calcular las dos ordenadas, ojo, acuérdense en la gráfica de interacción carga-momento qué es ordenada y qué es abscisa. Se deben calcular las dos ordenadas en el propósito de emplear las gráficas de interacción. La ordenada 1 es P1 sobre AGF', recuérdenlo, según la gráfica de interacción carga-momento de paz del río. Sería la carga esta 202.1, 202.2 dividido entre AG por F'. Recuerden que la columna es cuadrada, por eso es 45 al cuadrado, por punto 28 está dando punto 36, y la ordenada 2, empleando el otro valor un poco más grande, que es 207.8, nos da 0.37. La diferencia, pero que le da risa, ¿no? Risible, de verdad. Pero de todas maneras, yo estoy haciendo esto para conducirlos, para que estén atentos, para que vean cómo puede incidir esto, ¿no? La cuantía P sub T, la que se obtiene dada el problema está dada con 56.28, si cuando lo vean ustedes en la página correspondiente, aceptémoslo con el valor que está así dado. 56.28 dividido sobre AG, entonces está dando una cuantía de 0.028. ¿No? Con los datos de ordenada 1 y ordenada 2 y la cuantía P sub T, o sea, ordenada 1, punto 36, ordenada 2, punto 37 y cuantía, se ingresa a la gráfica CL42 y CL43 de gamma 0.8 y gamma 0.7 respectivamente. Aquí tiende como a volverse un galimatías con todo esto, ¿no? Pero pues toca hacerlo, toca hacer interpolaciones y toca mirar la situación. Pasamos a la página 3. Y en la página 3 dice en CL42, ¿no? O sea, de gamma 0.8 con estos valores. Con esta abscisa de 0.36 y esta cuantía de 0.028, encontramos en ese gráfico de gamma 0.80 una abscisa MSU sobre AGF'(CH) igual a 0.145. La llamo A42. ¿Por qué la llamo A42? Porque es abscisa. Ojo, por favor. Abscisa 42, o sea, abscisa basada en la gráfica CL42. Y el valor es 0.145. Lo hago porque lo voy a emplear este término más luego. No lo puedo emplear todo este término, entonces yo digo abscisa 42 porque ha sido determinado el valor de la abscisa en la gráfica CL42. Para CL43 con gamma igual a 0.7, ya se bajó el gamma. Entonces tenemos esos dos valores de la abscisa 0.37 y de la ordenada 0.37 y de la cuantía 0.028. Esto me da un valor de abscisa de 0.129. Mire cómo inciden, cómo cambiaron. A esta la llamo A43 por lo dicho anteriormente, ¿no? Entonces dice determinar cuál es la abscisa verdadera, determinar A, sin apellido ninguno, ni es 42 ni es 43, sino una abscisa para un gamma que realmente es de 0.73, porque el gamma no es ni 0.7 ni 0.8, entonces determinar ese valor de MSU sobre AGF'(C) por H como A. Y al determinarlo, entonces hacemos una interpolación lineal.
interpolación que ya la hago aquí escribiéndola, pero que ustedes la pueden hacer utilizando su calculadora o cualquier medio, lo pueden hacer más rápido. Yo hago aquí una relación de proporciones para luego determinar, aquí está incorporada precisamente la abscisa solita, ¿no? Para la condición de gamma, ¿no? Entonces viene A menos A42 sobre gamma menos gamma 42 es a A43 menos A42 sobre gamma 43 menos gamma 42, cosa que es así, ustedes lo pueden mirar, lo pueden plantear en alguna parte y con base en esta expresión, en esta relación de proporción, yo despejo el valor de A y obtengo el valor de A, como el resultado es este. Y reemplazo los valores que están detectados, perdón, o determinados mejor, anteriormente y lo reemplazo y me da que el valor de A es 134. Entonces miren, diferente. A me daba 42, 145 y A 43, 129. Y el A que estoy encontrando me está dando un valor A solo de 134. ¿Para la qué? Para el gamma de 0.73. Y con este valor ya, ojo como todo tiene que hacerse y así tiene que hacerse en un momento dado, encontrar ese A que es prácticamente MU sobre AGF' por H, ¿no? Y de esa manera, teniendo esto, puedo despejar el MSU y pasarlo a multiplicar .134 por 2025 por .28 por 45, o sea, reemplazar los valores y obtengo yo el valor del momento. Obtengo el valor del momento. Y ese valor del momento es 34,19 toneladas centímetro. ¿Qué? 34, aquí está como raro esto. No sé, honestamente tengo como una... Debe ser 3.419 toneladas centímetros, disculpen. Sí, debe ser. Lo que pasa es que aquí la patica del 4 parece que fuera un punto. MSU, 3.419 toneladas centímetros. Y claro, tiene que salir porque estoy empleando estas unidades en centímetros aquí. Y toda esta cuestión está en centímetros. Este esfuerzo está en toneladas sobre centímetro cuadrado y esta medida de H está en centímetros. Entonces, por supuesto que me da 33.419 toneladas centímetro, que al transformarlo a toneladas metro me da ahora sí 34.19 toneladas metro. Mire todo ese trabajo para lograr determinar un valor de MSU. Nos hemos ido en reversa para encontrar esa abscisa y luego de encontrar la abscisa encontrar el valor de MSU. Ahora, mire, viene esta parte. Porque había que hacer el ejercicio así de esa manera, si no, no se logra entender cuál es el momento probable o la resistencia probable a la flexión. Entonces, aquí viene el momento probable, esta es la siguiente página, el momento probable en A y el momento probable en B. O sea, miren la columna. Momento probable en el nudo A arriba y momento probable en el nudo B. Recuerden que siempre combinamos de que A sea el nudo superior y B el nudo inferior. Momento probable en el extremo A y momento probable en el extremo B. ¿Cómo se encuentra el momento probable en A y el momento probable en B de esta columna que está armada con ese refuerzo que hemos visto? Se encuentra premultiplicando al MSU que acabamos de encontrar, que nos costó mucho trabajo en las páginas anteriores. Premultiplicarlo por 1.25. O sea que se está elevando este momento probable de resistencia en un 25%. O sea, el momento que acabamos de encontrar es 34,19, que costó tanta laboriosidad de encontrarlo. Ahora lo encontramos aquí. Y al encontrarlo, lo multiplicamos o lo premultiplicamos por 1.25 y nos está dando un valor de 42.73. Este es el momento probable del cual habla la norma sismorresistente. Este es el momento probable de resistencia máxima a la flexión de una columna. ¿Cuál? El de amplificar a un momento encontrado mediante ese camino por un factor de 1.25, incrementándolo. Y de esta manera encontramos los momentos probables y como decía la misma norma, que este B sub E que vamos a encontrar aquí, mírenlo ya, sería la fuerza cortante resultante arriba y abajo de los momentos aplicados a la columna. No hay ninguna otra fuerza intermedia. No estamos considerando cargas axiales. Solamente estamos considerando los momentos probables en A y en B. Y con base en eso encontramos la fuerza cortante
que se genera por esta situación de este trabajo, de este proceso que se ha llevado a cabo. Entonces, ¿cómo es B sub E? Es igual a 2 veces, porque se suman los dos momentos, ¿no? Nosotros estamos teniendo momentos que se suman arriba y abajo. 2 veces MPR sobre L sub y estaría dando un valor de, pues reemplazando los valores de 42,73 por 2 dividido sobre la longitud libre de la columna, que es 3,75. Recuerden, la longitud libre de la columna es 3,75. Nos estaría dando un valor de B sub E igual a 22,80. ¿De acuerdo? Entonces, este B sub E se llama fuerza cortante de diseño. Fuerza cortante de diseño. Y en efecto es así, porque viene de un diseño de una columna que tiene esa cantidad de hierro, y a partir de todo eso fue como se fue, nos fuimos de reversa hasta encontrar este momento que decía yo, M sub, para finalmente encontrar ese momento probable, que es con este momento probable o momentos probables que están arriba y abajo, que es con el cual o con los cuales encontramos B sub E, fuerza cortante de diseño. Ahora viene, esta fuerza cortante de diseño que aquí hemos encontrado, que la denominamos B sub E, que así está denominada en la norma. Ahora vamos a encontrar los efectos de cargas verticales y horizontales mayoradas así. Nos volvemos a la situación que teníamos en el ejercicio. Para poder entender esto hay que ir al ejercicio, creo que es el ejercicio titulado F, donde se trataba todo esto. ¿Cuál es esta situación? Esta situación, entonces, tenemos que la columna sometida a momentos no sísmicos, recuerden, M sub 2 NS, M sub N NS. Momentos no sísmicos, digo yo como norma mnemotécnica. Not seismic debe ser en inglés, me imagino, porque es que no tengo otra forma, ¿no? M sub 2 NS, no seismic, es en inglés, ¿no? Debe ser. Y al fin y al cabo, en el extremo superior es el momento más grande y en el extremo inferior el momento más pequeño. Repito, esto no lo estoy inventando, es tomado de un ejercicio que ya lo vimos anteriormente. Así dice, ver página 6 de la guía F. Bueno, entonces tenemos el otro efecto sísmico, M sub 2S 1170 y M sub 1S 970. Ver página 2 de la guía F. Entonces, es decir, esto está haciendo claridad a lo que yo estoy hablándoles. Entonces, como tenemos estos momentos que están presentes allí, de la realidad, jóvenes, de efectos de cargas verticales son estos y de cargas horizontales son estos. Entonces, se trata de determinar la fuerza B sub U. Aquí tratamos de determinar la fuerza B sub U. Lo que determinamos antes en el proceso anterior fue B sub E. Aquí estamos encontrando B sub U. ¿Qué altura libre tiene la columna? L sub igual a 375. Entonces, la fuerza B sub cortante del análisis de la estructura. Este ya es fuerza cortante del análisis de la estructura. La otra, recuerden, es fuerza cortante de diseño. O sea, de lo que resultó del diseño, ¿no? Es fuerza cortante de la estructura. Aquí debajo coloco yo, como para entender esto, casi que no aparece en las partes, pero yo con el ánimo de que mis alumnos entiendan de qué estamos hablando en cada caso, lo llamo B sub SH. Ojo con esta nomenclatura. Difícil de encontrarla porque seguramente, o si la encuentran es pura coincidencia, porque es nomenclatura que yo me invento, pero para dar explicación o para dar a entender qué pasa, qué es lo que está ocurriendo en alguna parte. Es fuerza cortante por solicitación horizontal. Sismo o viento. Entonces, B sub SH, una fuerza horizontal, quiere decir, ¿no? Entonces, una B sub S, que decir, digamos, estamos determinando como B sub SH. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente página y determino yo B sub, ¿con base en qué? Con base en este esquema, jóvenes, ¿no? Con base en este esquema, yo determino la fuerza B sub. ¿Qué hay? Aquí hay un momento hacia la izquierda, hay un momento hacia la izquierda, o sea, rotando en sentido antihorario está este M sub 2 NS, también el M sub 2S, también el M sub 1S, y el único que no está rotando en sentido antihorario es el M sub 1S, que es 1160. Está girando en sentido horario. Entonces voy a determinar con base en esos momentos y teniendo en cuenta la altura libre de 375, encontramos entonces el valor. Entonces, ¿qué hago? Yo sumo todos aquellos que son antihorarios y descuento aquel que es horario. Y lo divido entre 375 y me está dando una fuerza de 7.25. Esto es como el resultado de la fuerza cortante bajo todos los efectos.
¿sí? Y luego vamos a encontrar esto que yo les dije, esta nomenclatura mía, B sub SH, o sea, una fuerza horizontal por efecto de solamente cargas horizontales. ¿Qué tengo? Entonces tengo el efecto sísmico, ojo, que aquí no es sismo, sino viento, pero me toca asimilarlo a esa condición. Es fuerza horizontal la que está generando este momento. Entonces, M sub 1S más M sub 2S dividido entre S del sub, y yo sumo esos momentos que están dados en la página anterior y me está dando 571. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una fuerza horizontal generada por todo, que es 725, y una fuerza horizontal generada por efectos de fuerzas horizontales, que es 571, un poquito menor, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con B sub E? Que ya lo calculamos antes. Fuerza cortante de diseño debe ser mayor que la fuerza cortante del análisis estructural. Claro que sí, ya lo hemos visto. B sub es 2280, que fue calculado en la página anterior, y B sub, que acabamos de determinar, un 723, que es este, ¿no? Que es este. Entonces, como la norma dice que B sub E debe ser mayor, la fuerza cortante de diseño debe ser mayor que la fuerza cortante del análisis estructural. Aquí nos está dando que 22.8 es mayor que 7.23, lo que quiere decir que la columna está bien diseñada. Esto está en C21651 para que lo miren. Hasta ahí llegamos, jóvenes, porque el tiempo ya no me da más. Mañana continuaremos y trataremos de mirar el complemento de este ejercicio a la luz del diseño por cortante, y luego vendrá el diseño por confinamiento. Y con eso, pues prácticamente terminamos esto y trataremos de mirar en las clases sucesivas lo que tiene que ver con diseño biaxial de columnas, porque el tiempo nos agarra. Muchas gracias, jóvenes. De todas maneras, cualquier pregunta que haya al respecto, la vemos mañana. Yo quiero dejar, y voy a hacerlo siempre, dejar 5 minutos antes de terminar la clase para poder averiguar sobre las inquietudes que tengan. Por ahora me perdono, pero vamos a procurar mantener esa costumbre o ese hábito en lo sucesivo. Muchas gracias, que tengan un resto de día muy bueno.